recibimos al sociólogo, director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Un gusto. Y yo sé que para vos te debe dar una inmensa pereza y debe implicar además un ejercicio de llover sobre mojado, pero aún así es muy común que distintos portales informativos le pidan opinión a las personas, a sus lectores, en fin, a propósito de los más diversos temas, y ante esos y ese tipo de práctica se le suele llamar, yo no sé si técnicamente es incorrecto, pero en fin, la encuesta, ¿no? Bueno, la encuesta de diario, qué sé yo, El País, no sé si hace, de diario El Observador, entonces uno, bla, bla, de Montevideo Portal, como decía aquí un televidente, pues nos ve por el canal de YouTube de La Mañana en Camino. Y de pronto, lo interesante y lo curioso, que a veces esas, entre comillas, encuestas, participan de ellas un número muy, muy superior al que las encuestas profesionales, como la tuya, Factum, pero nombre acá en Uruguay, otras encuestas colegas de ustedes, cifras, equipos, qué sé yo, con guarismos de participación bastante. Entonces, a uno que no sabe nada, pues pero entonces es más valiosa la que más número de encuestados tiene. Yo sé, pero hace de profesor de todos nosotros, una vez más, Eduardo. Bueno, a ver, mirá, en Italia, hace como 20 años se prohibió que las encuestas, digamos, entre comillas, que se hacen en los portales se llamaran encuestas. Se les prohibió utilizar ese nombre. Justamente porque lo que no son es una encuesta representativa de ningún público. De hecho, es interesante, te diría, la utilidad más importante de esas encuestas es poder identificar cuál es el perfil de los lectores que tiene. Claro. Es decir, ¿no? Es decir, si vos haces una del Montevideo Portal, haces una en El País, haces una en El Observador, no sé, cualquier otro portal, seguramente los resultados sean distintos entre sí. Y los resultados van a ser distintos por el público que participa en esas encuestas. Llamale sondeo, llamale averiguación, llamale búsqueda. En Italia no le llames encuesta. No le llamen sondaggio, ¿no? Es decir, no se le puede llamar así porque no reúne los requisitos que está establecido por ley que tiene que cumplir para llamarse encuesta. Entonces, es verdad, es un ejercicio, hay un montón de gente, pero tiene muchas cosas. Por ejemplo, uno puede votar más de una vez. Si uno cambia la IP, puede votar más de una vez. Ah, claro, voto de mi computadora, después de mi teléfono, después de mi tablet, y cosas así. En mi laburo, en mi casa. Reiniciás el router y podés votar de nuevo. Y se dan, además, estas cuestiones muy de la militancia, empiezan a circular de votemos acá, votemos acá. Pará un poco. En épocas de mundial de fútbol, bueno, cuando había que elegir Uruguay siempre tiene algunos de los mejores. Uruguay le gana a semejantes monstruos, y es porque algo corre, como somos pocos, vamos a votar, y lo hacemos como un gesto militante, sí, ¿o no? Claro. Y va y votamos. Entonces, lo que tiene es eso, en realidad. Y todos sabemos que es como un chiste, nos miramos entre nosotros y decimos, mirá, quedó con que Suárez es el no sé qué más del no sé cuánto. Claro. ¿Por qué votamos todos nosotros? Sí, tal cual. Entonces, a ver, es un ejercicio lindo, es divertido. Claro, es lúdico, sí, es lúdico. No termina siendo representativo del conjunto de la población. Y eso que vos decías, a ver, si yo agarro, no sé, 5.000 personas que caminan por 18 de julio, voy a dejar afuera a todo el que no camina por 18 de julio. Y tengo 5.000. Claro. Ahora, si yo agarro 500, pero repartidos en todo el territorio, pongamos de Montevideo, voy a tener una mejor representatividad que la que tengo si lo concentro en un solo lugar. Bueno, algo así sucede con los portales. Permítame hacer una metáfora en ese sentido, a ver si sirve. Supongamos que hubo en un clásico una jugada muy polémica acerca de si fue o no fue penal. Ahora con el tema de... Pero igual el VAR, viste que las polémicas no la sacó, ¿no? Si fue o no fue penal, ¿no? Entonces, la jugada en cuestión terminó con gol de Nacional. Por lo tanto, favoreció a Nacional y habría perjudicado a Peñarol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo salgo a hacer una encuesta y voy a la salida de la tribuna de Peñarol. Claro. Te va a dar un resultado vicioso y vas a la salida de 10.000 personas sostuvieron que participaron, 10.000, sostuvieron que fue un afane, que no fue penal y que fue una vergüenza.
Y si voy a la Colombia, 10.000 me van a contestar que fue una decisión sabia, correcta y que el gol fue válido. Sí, totalmente. Es así. Y las dos son cosas ciertas. Fueron 10.000, fueron ¿Sí? Por ahí decís vos, lo del sesgo. Claro. Hay un sesgo. Ahí está muy evidenciado, quizás, pero... Claro, quizás matizado es lo que sucede. O sea, todos los medios de comunicación tienen un sesgo en sus audiencias. Hace varios años en Canal 4 habían hecho creo que un acuerdo comercial, no me acuerdo muy bien cómo era, que la gente votaba a través de SMS, mandando un número, y claro, una de las cosas que me pidieron de la dirección que hiciera fue la aclaración metodológica de por qué eso no era representativo, pero que sí servía desde el punto de vista comercial al canal tener una encuesta que la gente mandaba y votaba. Pero justamente era eso, es decir, bueno, el canal tiene un perfil de público determinado, ese público determinado además no es ni todo el que lee cualquier portal, ni todo el que mira un canal participa en esas encuestas, ¿no? Los que participan es un segmento específico, ni siquiera es todo, entonces son muy reducidos. Bueno, nos pasa, salvando las distancias, a nosotros con la radio. Una cosa es el que te manda bueno, antes que te llamaba, después que te manda un SMS, después WhatsApp, ahora que participa también a través del chat de nuestro canal YouTube. Y vos podés hacer una especie de acercamiento acerca de qué tipo de personas te escuchan o te ven, pero de ninguna manera podemos suponer que eso sea representativo de ese mínimo universo, ¿no? Claro. Hay gente que no manda mensajes. Sí, por supuesto. Chau, y no manda, pero tienen opinión sobre las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, está buena la aclaración entonces. Pero convengamos que hay una cosa que yo advierto, que siempre el número de las muestras, como que a los neófitos nos llena un poco el ojo, ¿no? Uy, mirá, entrevistaron a 742 millones. Sí, ¿no? Claro. Sí, no, sin duda. Tiene un volumen de información muy importante y de cantidad de respuestas. Pero es eso. A ver, siempre es mejor, por lo menos desde el punto de vista estadístico, es tener una muestra más ajustada en términos de cantidad, pero sí en términos de representatividad, que una muestra más grande, pero que no sea representativa. Entonces, digo, desde el punto de vista técnico, no importa tanto el número final termina teniendo incidencias para, bueno, cuál es la estimación que se puede hacer, cuál es el margen de error que tiene una muestra de ese tipo, cuáles son las aperturas que se pueden hacer, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo 200 casos, no puedo decir lo de 18 a 25 que opinan tal cosa, lo de 26 a 30 tal otra, no, pues si tenés 200 total, de 18 a 25 tendrás 20. Entonces y ya que estamos en ese baile, recordemos, también es para vos llover sobre mojado. Hay cosas que en los últimos 20, 30 años cambiaron muy subrayadamente. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás la encuesta era sinónimo de ir casa por casa, ¿no? Sí. Y esa herramienta, yo no digo que haya caído totalmente en desuso, pero francamente la importancia de ese casa por casa disminuyó subrayadamente. La pregunta es, ¿disminuyó porque ir casa por casa, como cualquiera puede entenderlo, es una herramienta que sale mucho más dinero, o porque aún teniendo la encuestadora el dinero suficiente para, no le resultaría tan útil llevarla a cabo? Bueno, pasan muchas cosas y estamos, en esto que decías, estamos permanentemente en cambio. O sea, en 25 años se dieron muchísimos más cambios que lo que se habían dado en 50, 60 años de encuestas. Es decir, fue total, en 25 años cambió de la entrevista personal a la telefonía fija, de la telefonía fija al celular, del celular al online, y se vuelve al celular y se vuelve a la casa, a la presencialidad. Es decir, estamos en una dinámica muy compleja desde ese punto de vista, y todas tienen ventajas y desventajas. Uh-huh. Todas las técnicas tienen sus falencias. Primero, la encuesta como método tiene una limitante, que eso es importante siempre remarcarlo. Siempre hablamos de la foto. La foto está bien. La foto es una forma, digamos, de expresarse sobre el momento que se toma. Pero hay otras limitaciones, que es, bueno, hasta dónde está marcando lo que pasó y no lo que viene. Eso es una de las cosas importantes. Pero las técnicas en sí también tienen limitaciones. Yo en una encuesta cara a cara puedo hacer una encuesta de 20, 25 minutos. Un diálogo de 25 minutos con una persona que acepta responder la encuesta, por lo tanto tengo mucho más información. Ese mismo cuestionario yo no lo puedo aplicar telefónicamente. Claro. Y una cosa es aplicarlo telefónicamente en telefonía fija, que
a celular, porque uno en la casa, ¿no? De pronto sí puede recostarse del sillón. Eso el teléfono fijo es un lugar fijo, punto, claro. Digamos, puede ser inalámbrico y moverse, Sí, pero sí. no está dentro de la casa. Ya sabés que está en un entorno relativamente controlado. El celular puede ser en el ómnibus, puede ser en el baño, puede ser en el trabajo, puede ser en su casa. Pero también los tiempos de atención cambian, ¿no? Cuando cualquier cosa que vos tenés, y eso además se ha cortado mucho en el paso del tiempo. ¿Hace cuánto no hablas 20 minutos por teléfono con un familiar? ¿No? Y antes era relativamente común. No, o si querés, porque ahí puede generar. En todo caso, si hablas telefónicamente, es mientras haces otras cosas. Claro, camino hace, ya aprovechás y quedás bien. Pero el objetivo de le dedico media hora a hablar con un familiar, eso cada vez ocurre menos. ¿Sí? Claro, entonces bueno, con las encuestas pasa lo mismo. haces mientras estás haciendo otra cosa a lo sumo, ¿no? Bueno, entonces la encuesta tiene eso. Las formas de formular las preguntas ha cambiado y cambia según la técnica que se aplica, las opciones de respuesta cambian según cómo se aplica, es decir, hay toda una serie de elementos. Y lo otro es que... Pero además ingresó otro actor, ¿no? Que tiene que ver con, no sé cómo llamarle, el mundo del que está alrededor, ya no de una llamada telefónica, teléfono fijo, celular, ya no de la presencialidad golpeando en la casa o a lo mejor en lugar de trabajo, no sé si eso se usaba, sino lo que podemos llamar el mundo digital, que incluye que las redes, bueno, el universo de las redes, que además cada universo tiene lógica distinta. Totalmente. ¿Cómo haces con eso? Y además la famosa qué tan útil puede resultar. Bueno, de hecho, claro, hubo un avance muy fuerte de los estudios online en los últimos 10 años, pongamos, en el mundo. Y hoy están muy cuestionados por muchas razones. Hay una técnica, digamos, que se utiliza, que se llaman los paneles online. Los paneles online, que no es estrictamente un panel, pero es algo así como empresas que arman bases de datos de 50.000, 100.000 personas, según el país, ¿no? Hacer una base de datos de 100.000 personas en Uruguay es una utopía, pero no, pongamos un caso de 20.000, 30.000 personas, y sobre esas se hacen las encuestas. El tema es que la tasa de mortalidad, que se llama, de los paneles es alta, es decir, la cantidad de gente que no se sostiene en el tiempo contestando encuestas es alta. Pero además, lo otro que estaba pasando es que quienes contestan ya se empiezan a acostumbrar a contestar encuestas. Entonces son encuestados profesionales, claro, ¿no? Es decir, claro, terminan siendo gente que conoce cómo se lo cuestionario, que sabe que le preguntás, ya sabe. Entonces ya no cumple. Porque cierto grado de ingenuidad, de candidez, de virginidad en ese sentido, es útil a los efectos de que el resultado sea más creíble, ¿no? Sí, claro. Y lo otro, la otra metodología, que es el reclutamiento a través de publicidad en redes sociales, no la encuesta en las redes sociales, sino que se utilizan las redes sociales como vehículo para invitar a la gente a contestar una encuesta en una plataforma distinta, fuera de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? El algoritmo está pensado para la publicidad, no para las encuestas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace? A lo largo del tiempo, va pasando el tiempo, ¿y qué va pasando? Quienes contestaron encuestas, les aparece mucho más frecuentemente una publicidad para contestar encuestas que quien nunca contestó. Entonces la probabilidad de contestar termina yendo cada vez más a un sector. A los profesionales. Termina de alguna forma profesionalizándose. Claro. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es gente que le interesa la política. A ver, quien comparte gatitos y perros en las redes está en ese entorno, no en el entorno de la política, ¿no? Sí. Yo pongo ese ejemplo como muy, ¿no? Sí, pero no le va a aparecer, no te va a contestar. No va a faltar quien tenga muchos gatitos y perros que diga, bueno, se equivoca porque yo estoy si además de eso tiene una interacción con las noticias, tiene interacción con difusión de encuestas, bueno, el algoritmo va a ubicarlo más o menos próximo. Ahora, el que nunca va a acercarse, a aparecerle la publicidad para ir y contestar. O sea, no solamente el ir y contestar, la proactividad de ir a contestar, ni siquiera le va a aparecer la publicidad para poder llegar a pensar en hacerlo. Clarísimo. ¿No? Y eso es algo que está en discusión. Ahora, las presenciales no se han descartado. Son una posibilidad que tiene un costo mucho más elevado, un tiempo
de ejecución más elevado, es decir, hay que moverse, ¿no? Los equipos de encuestadores se van moviendo, eso significa tiempos muertos. Claro. Un equipo de encuestadores demasiado grande pierde calidad, eso está comprobado en cualquier estudio, ¿no? Entonces los equipos tienen que ser de determinado volumen que permitan realizar las encuestas necesarias, pero manteniendo ciertos criterios de calidad, de supervisión. Y lo otro es, lo que está sucediendo es, no solo acá, es en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, cada día es más difícil acceder a algunos públicos. Yo le decía, Omar dice, por ejemplo, si el número es desconocido en mi celular, yo no lo atiendo. Bueno, eso es un problema, sin dudas. Ese es un problema. Es un problema. ¿Quién está atendiendo las encuestas? También, claro, por supuesto. O sea, las limitaciones y los desafíos son muy incluso importantes. Estoy pensando, esto que decís vos, a pesar de el recurso que ponele conseguís, el recurso humano, el recurso financiero, de hacer, y golpeás y a lo mejor hay una persona del otro lado y no te abre. Porque... Bueno, hay lugares donde no se puede entrar. No se puede entrar porque el lugar es peligroso, porque hay gente que controla el barrio e invita a irse al encuestado del barrio, ¿no? En buenos modos primero y en malos modos después. Digamos, las mismas lógicas vinculadas al crimen y la inseguridad, Sí, digamos. Claro. Sí. Y también pasa del otro lado, gente que tiene... Del otro lado de la casa. Bueno, sí, y del otro lado desde el punto de vista socioeconómico o de clase, digamos. ¿no? Es decir, no, claro. En barrio privado no se puede entrar. Sí. A barrios semi-privados, que existen también, ¿no? Lugares que hay vigilancia. No, pero más personas donde la condición sociocultural económica es muy alta, más allá de esas barreras que a veces son bien... Hay un portero que no te deja entrar, o hay una distancia física de portón, de portero eléctrico, y hasta incluso si podés acceder, es altamente probable que te atienda una empleada. Bueno, también, que te dice, bueno, los señores no están, y a mí no me permite porque no es mi trabajo, y ellos no. Sí, claro. Así que también se vuelve más. Entonces, todas tienen limitaciones. Y el desafío permanente es tratar de entenderlas, de explicarlas y de poder comprender si eso está afectando o no la representatividad total. Mirá de qué estamos hablando. Mira, siempre con vos encontramos la forma distinta de llegar a los temas. Y por lo tanto, estaríamos hablando de que hay que nutrirse un poquito de cada una mezcla, hay que, entre comillas, enamorarse o casarse con una sola herramienta. ¿Cuál sería el paso a seguir? Y no es fácil. Más allá de que está en permanente discusión, como vos yo dijiste. diría que no hay una respuesta única a eso, porque entra en discusión otras cosas. Por ejemplo, una muestra de hogares, que puede ser el hogar o el teléfono fijo, no es lo mismo que una muestra de individuos, que es la muestra de teléfonos celulares, ¿no? Es decir, ya está, que lo hemos hecho, han hecho, se hace, hay estudios que se han hecho telefónico fijo y telefonía celular. De hecho, nosotros lo hicimos durante muchos años, y recién en el año pasado, cambiamos a todo celular, porque identificamos que el teléfono fijo ya no estaba siendo útil la complementariedad, sino que en realidad nos estaba introduciendo un sesgo que no teníamos antes. Lo que estas últimas que digamos que motivaron que te arrimaras acá, dice tipo de muestreo aleatorio simple de números telefónicos con cuotas por compañía telefónica. O sea, lo que hacemos es, cada compañía telefónica tiene un target, un share de mercado. Para no dejemos a nadie afuera, un share de mercado, estamos hablando una participación del mercado. Se tiene tantos números sobre el total de números existentes. Exacto. ¿no? Entonces, en función de esos datos que son de la URSEC, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, del total de la muestra, bueno, el 50% tiene que ser de Atel, el 30% de Movistar, el 20% de Claro, por poner números redondos. Dentro de cada uno se sortean aleatoriamente de las terminaciones que tienen, ¿no? Se dejan fija y se aleatorizan los 6 números finales, digamos, del número. Y eso lo que hace es la aleatoriedad del número. ¿Y el número ustedes ya lo tienen? Porque a mí me pregunta. No, es aleatorio, es un... O sea, para hablar claro, 099 y ahí inventan 280, 508, ponele. Claro.
hasta que uno te atiende. Y uno atiende. Pero van 508, después 509, 510. No, es aleatorio. Cada uno va, el sistema lo que hace es sortear. Y perdón porque me muero de la curiosidad. ¿Y esto lo hace el funcionario en sí? Está automatizado. O ya está. Después que llames a llama, si no te contestan, llama a este otro. Claro. Hoy está automatizado. Hoy el sistema que tenemos lo que hace es sortear aleatoriamente y deriva. ¿Pero es una persona la que llama o no, es una...? es disca la central. ¿Pero habla una persona? Sí, claro. Sí. No, porque podría ser también una máquina, ¿no? No, y que también es otro sistema eso. Lo que no tenemos es el sistema, no lo tenemos por decisión deliberada, es ese sistema donde, no sé si has recibido llamadas de compañías telefónicas o algún cosa que cuando te llaman, vos no sentís a nadie, sentís un sonido telefónico que te deriva a otro lugar y enseguida ahí te atienden. Sí. Eso no lo tenemos. O sea, apenas suena, ya deriva a un encuestador. O sea, es como si el encuestador hubiera llamado, hubiera marcado. Quien recibe la llamada, lo primero que va a escuchar es la voz de una persona real, que es un encuestador. Ahí evitás como la actitud ya de bajar la cortina, que mucha gente tiene. Y es poco amable. Poco amable, exactamente. Mínimo, ¿no? Es poco amable. Uno está llevando. Vos me llamas a mí, yo te tengo que esperar que me lleve. Exactamente. Sí, creo que a todos nos ha pasado que hemos cortado. Además, por supuesto. Ya sabe quién es. Igual quiero decir que el otro día ya hace una semana, creo, 2. A lo mejor ya estoy, porque había que unos días esperar. Me anoté en el no llame. Eso es importante también aclararlo. Las encuestas no están incluidas dentro del no llame. O sea que me puede llamar una. Me gusta eso, porque yo en realidad. Pero a veces creo que por ser hombre de los medios me puede ser que esté inhibido. Bueno, ahí sí. Hay algunas, sí. No por mí, sino ciertas características que hacen que yo ya según no aplique. El tipo de estudio, sí. ¿No? Sí. Bien, bueno. Gracias por esta clase, profe. Bueno, hablemos de las últimas encuestas que justamente se han dado a conocer. Ustedes dieron a conocer dos encuestas, si no me equivoco, con 5 días de diferencia, puede ser del 15 y el 20 de septiembre. Y en un caso tenía que ver con la intención de voto por partido, y en otro caso tenía que ver con el llamado índice winner, el índice ganador. El índice de quién cree la gente que va a ganar. Ahí va. Me parece muy interesante y arranco para que vos incluso rumbés de la forma que te parece más adecuada. Porque en la encuesta que alude a la intención de voto por partido, Factum presentó unos datos porque además pasó que con distancia de menos de una semana se conocieron 3 encuestas distintas. ¿No es cierto? Sí, coincidimos. Eso, de casualidad. ¿lo acuerdan ustedes? No, para nada. Es más, una salió el jueves y nosotros salimos el viernes y ya estaba pautado con el canal que el viernes íbamos a salir desde el lunes, o sea, no sabíamos y salieron un día atrás del otro, o sea, no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de acuerdo de ningún tipo. No, pero cuando yo igual no me refería a un mal acuerdo. No, pero en las fechas no hay, coincidimos de casualidad, porque aparte creo que hay equipos que hace todos los meses o difunde cada 2, ahí no me acuerdo exactamente, Opción lo hace cada 3, Cifra cada 2 y hemos coincidido. No hablé de Opción porque Opción no recuerdo que haya hecho intención de voto, ¿no? Creo que la última vez no lo recuerdo, sino aludiendo a otros asuntos. Sí. Pero bueno, y estuvieron acá Mariana Pomies, estuvo acá Suaz Návar y ahora estás vos. Entonces eso me da la pauta y estuvieron la semana pasada y ahora vos, en una semana estuvieron los 3. Bueno, porque, por decirlo bien clara, la novedad que presenta la encuesta Factum, no para la encuesta Factum, sino para en diálogo con las otras, tiene que ver con que si bien el Frente Amplio es el partido más votado, y a ustedes le da 41, y yo decía más temprano Cifra 42 y a Equipo 43, yo mirándola afuera digo, está más o menos pareja, se ve que no están midiendo papas y boñatos, están midiendo cosas parecidas, ¿no es cierto? Pues ¿sí? De 41 a 43 es lo mismo, ¿verdad? Hablando de las limitaciones de la encuesta, es eso, 41 y 43 es más o menos lo mismo, digamos. En donde sí hay diferencias es la suma de los distintos actores que componen la actual coalición de gobierno, que además es muy interesante porque estamos dando por hecho algo que si bien no está escrito, creo que nadie duda. Después la vida nos dará un golpetazo o no, pero en general todos estamos medio como convencidos de que con una u otra herramienta
el último domingo de noviembre, en la medida que haya segunda vuelta, ahora en todo caso te preguntaré eso, que es el escenario más probable, que haya segunda vuelta, es un escenario es el escenario más probable, sí. ¿No es cierto? De hecho, solamente una vez no hubo. Y no hubo por pocos votos, además. Y déjame avanzar un poco más. Y el escenario más probable es que sea uno o una candidata del Frente Amplio, que será la más o el más votado, versus uno o una candidata del Partido Nacional, que será el segundo más votado. Hoy ese es el escenario más probable, sí. Y déjame decirte, ya que vos citaste el ejemplo, y es lo que la historia nos muestra desde el final, desde el arranque de este siglo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Así que sí, uno puede andar diciendo cosas sin que digan, no, porque ustedes dijeron. Bueno, pero es lo que ha pasado, y lo que los datos nos dicen que estarían en condiciones de volver a pasar. ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto, ahí lo que parece interesante es que si sumamos todos los actores que componen la actual coalición de gobierno, los actuales gobernantes, nos da que en el caso de equipos, 43 Frente Amplio, 37 la coalición de gobierno. Son 5 puntos de distancia, 6 puntos de distancia. Que se achican a 3 puntos nada más en el caso de Cifra, que de 42 Frente Amplio versus 39 la coalición. Y la novedad que tiene Factum con relación a estos datos, no frente a Factum mismo, es que se invierte, ya que el Frente Amplio tiene 41 y la coalición sumada tiene 5 puntos más. Digo bien, 5 puntos más, 46. ¿Estoy bien en lo que digo? Sí. Ahora, sin embargo, Factum da a conocer pocos días después otra, que a ver cómo lo evaluamos, que tiene que ver con el índice ganador, el índice winner. ¿Quién cree usted, más allá de lo que usted vote, quién cree usted de qué partido será el próximo presidente? ¿Es así? Es así. Y ahí el Frente Amplio saca una ventaja importante. Más grande incluso que estas, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, primero, lo primero, ¿por qué ustedes son los únicos que le da que gana la coalición? Que la coalición tiene más cantidad de votos. Exactamente. Estamos hablando de un escenario hipotético de elecciones el próximo domingo, con un escenario similar a la primera vuelta, ¿no? Es decir, bueno, si estos son los partidos y estas son las figuras que ya están posicionadas, el caso de Manini y de Mieres, que claramente están posicionados, bueno, ¿qué partido político votaría? ¿No? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Por eso decía, bueno, el tema de las limitaciones, el tema de las metodologías. Bueno, la principal diferencia es que mientras los colegas utilizan una metodología que a veces cuesta encontrar la palabra para que se entienda, digamos, nosotros decimos de respuesta espontánea, que es que en realidad no dan opciones de respuesta. La persona contesta ante la pregunta. Es decir, bueno, ¿usted qué votaría si hubiese elecciones el próximo domingo? Y dice el partido que votaría. En el caso nuestro, decimos, bueno, si hubiese elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y le nombramos los partidos. En orden aleatorio. Además, no vas siempre el primero, el uno. Eso recuerdo que lo comentaste la vez última. Bueno, en ese escenario, lo que vemos es que, y que es razonable, además por toda la teoría que existe en comportamiento de opinión pública, que hay un voto, que de alguna forma lo oculta ante la respuesta espontánea, pero que lo manifiesta ante una respuesta guiada o con mención de los partidos. Las empresas colegas que si te hacen espontánea. Hacen espontánea. ¿Usted a quién votaría? O sea, pregunta abierta, ¿no? Abierto. Es pregunta abierta de respuesta espontánea, ¿no? Okay. Es decir, se pregunta abierto, no se dan opciones de respuesta y la persona contesta según lo que quiere contestar, ¿no? En la nuestra no se le obliga. Para groseriarlo, ¿podría contestar Milei? Podría contestar, sí. Podría contestar lo que sea. Por la influencia sí, y la... Sí. Pero en el caso de Factum no, porque Milei, estoy jugando, ¿sí? Milei o Sanguinetti o la calle Pou, no están en el menú. No. A eso estás queriendo decir. Bueno, nosotros lo que hacemos es presentar los partidos, ¿no? Estos son los partidos que están. Y en el caso de Cabildo Abierto y del Partido Independiente es, bueno, Cabildo Abierto, Manini, Partido Independiente, Mieres, ¿no? Porque pues ya están definidas las candidaturas. Bien. Entonces ahí es acercarse, por lo menos es lo que buscamos, lo más posible al escenario concreto de elecciones. Está bien. Clarísimo. Es decir, la oferta es esta. Vos decís, ¿por qué lo vamos a ocultar si ya sabemos? Claro. Es un insumo que, es más, seguramente parte del público ubica más a Manini que al Cabildo Abierto.
sin duda. Entonces, Eso es claro. ¿verdad? En el caso del Partido Independiente no estoy tan seguro, pero en todo caso tiene ese dato a favor. Ahora justamente ese dato a favor, a propósito de disponibilidad de datos y de información, no puede jugar en contra, ya que marcaría un sesgo, porque casualmente tanto Cabildo como Partido Independiente marcan mejor en factum en tu encuesta que en la de los demás. Sí. Esa puede ser la explicación, quizá. Bueno, eso es una parte. La otra es el Partido Colorado, que también nos da más que los colegas. Entonces hay una parte que es efectivamente los nombres. Ahora, los nombres van a estar, salvo que suceda algo muy extraño. En octubre del año que viene, esos 2 nombres van a estar en la grilla. Con equipos te da igual, 7% Sí, el Partido Colorado. No me acordaba exactamente. Uh-huh. De cifra sí, a cifra le da 4 al Partido Colorado. Pero entonces, sí, hay un componente ahí. Ahora, ¿se puede disociar la figura de Manini de Cabildo? ¿Se puede disociar la figura de Mieres del Partido Independiente? Yo creo que no. En realidad, para el votante, las figuras esas, para una parte, ¿no?, del electorado, que es minoritaria, pero hay un porcentaje que son atractivas a la figura y no necesariamente el partido. O al revés. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es algo interesante. Interesante por algunas discusiones que hay desde el punto de vista metodológico de esto. Uh-huh. En el resto de los partidos, siempre da menos cuando van con candidatura única, cuando se hacen los juegos, ¿no?, de poner a uno, poner al otro, que son ejercicios que hacemos permanentemente para medir cómo va, que no son datos que se publican porque al final confundirían más. Pero dan menos que el partido. ¿Por qué? Porque no está planteado todavía el escenario de todo el partido atrás de una candidatura, como sí pasa en Cabildo Abierto y el Partido Independiente. De acuerdo. ¿No? Entonces, cuando se den las candidaturas únicas, ahí los partidos van a estar atrás de esa candidatura. Va a haber una fórmula que tendrá más o menos peso, depende de cómo se termine conformando, pero ahí el escenario es el partido. A ver si entiendo. Del mismo modo que si el Frente Amplio y el Partido Nacional, bueno, el Partido Colorado también, porque todavía creo que en una etapa Sí. preinicial, porque ni siquiera hay nombres. Bueno, hoy se dio a conocer que en octubre renunciaría Robert Silva. Entonces todo indicaría que sería uno de los candidatos, el candidato de Ciudadanos. Hay que ver qué pasa con Ballista, hay que ver qué pasa con otros nombres que andan en la vuelta, a ver qué pasa si Bordaberry agarra o no agarra, en fin, todas esas cosas. Está como muy lleno de incertidumbres, ¿no es cierto? Sí. El Partido Nacional y el Frente Amplio tienen incertidumbres de otra naturaleza. En realidad, ¿quién sería? Pero hay 2 muy fuertes candidatos y hay otros también. Como que el plantel de nombres estaría como a disposición del público. Sí. A ver si entiendo. En la medida que el Partido Nacional decida, esto habrá que esperar a mayo del año que viene. Sí, a junio, perdón. Fin de junio. Mayo son las departamentales. Y del otro año. Cuando decida finalmente quiénes van a ser la candidatura oficial, vos decís que ahí esos votitos que de pronto se están perdiendo, ahí podrían recuperar esas desventajas que hoy plantean frente a Cabildo Claro. Abierto o a Partido Independiente. Sí, pero que hoy como partido lo tiene. Hoy como partido lo tiene. Y la pregunta es, si se supiera que la candidata fuera Carolina o Yamandú, no importa, ¿el Frente Amplio en lugar de 41 marcaría más? No necesariamente. Bien. No necesariamente. Lo que digo es que hoy, si uno pone a Yamandú o a Carolina como candidatos únicos, el frente marca un poco menos que los 41. Lo mismo pasa con Delgado, con Rafo, es decir, marcan un poco menos, porque hoy no está el partido detrás de esa candidatura. O sea, y lo mismo, el mismo comentario, si el Partido Nacional, si supiéramos que va a ser, Delgado, que luce hasta lo último como el favorito, si fuera Delgado, o Laura, no importa, da igual. Si supiéramos quién sería, tampoco necesariamente marcaría más del 28. Bueno, ahí la gran incógnita es que empieza a moverse. Se empieza a mover. Si nosotros miramos la encuesta de Factum, hay una estabilidad muy grande en los bloques. Muy grande. Sí, es una de las conclusiones que sacan, ¿no? Está totalmente estable. Durante un año, más o menos, la suma nos da 45 a 47 de los partidos que conforman la coalición, y el Frente Amplio en el torno del 41. Eso viene muy estable. Ahora, cuando miramos adentro, hay movimientos entre los partidos de la coalición. Hay momentos donde Cabildo estuvo mucho mejor, a la salida de la discusión de la seguridad social,
Después cayó con todo el problema que hubo dentro de la coalición, la salida de Irene Morera del ministerio. Ahora recupera un poquito, hay que ver si se sostiene o no. El Partido Nacional venía cayendo y en las últimas 2 mediciones viene subiendo. ¿Por qué? Porque adentro de la coalición hay trasvasamientos de votos. Que ya lo vivimos en el 2019 también, lo vivimos en el 2014 también, lo vivimos en el 2009 también. Si nosotros sumamos la intención de voto de los partidos que integran la coalición, estamos llegando a 46%. En octubre, es decir, en octubre de la elección del 19, aunque todavía no estaba conformada como tal la coalición, también es un dato que creo que no es menor, pero bueno, si sumamos lo que votó Cabildo, lo que votó el Partido Colorado, lo que votó el Partido Independiente, lo que votó el Partido de la Gente y lo que votó naturalmente el Partido Nacional, te mato si te pregunto cuánto llegaba. 54. O sea que desde esa perspectiva podríamos decir está por debajo. A ver, más allá que hay un 8% de indefinidos. Los ¿no? 8 puntos de indefinidos, en su mayoría, son votantes de la coalición en la última elección. Buen dato este. Por lo tanto, buen dato, porque un frente amplista no podría entonces especular que parte de este 8%, parte importante, podría ir al Frente Amplio. Bueno, ahí entra una cosa porque interesante. Si ya votaron a la coalición. Bueno, pero antes no votaron a ningún partido de la coalición algunos. Ajá. O sea, es un segmento del electorado que es poco informado de la política, desinteresado en la política, de nivel educativo más bajo, sí, de clase social más baja, sin pertenencias partidarias, no sé si lo dije o no, pero claramente no tiene interés en la política, no tiene pertenencia partidaria y cambia su voto. Entonces, ese electorado es el que va a definir. Y en este escenario que está planteado, define, y sí, votó a la coalición, alguno de los partidos de la coalición, ¿no? Eso no significa que lo vuelva a votar, porque una parte importante había votado al frente de las anteriores. Hay otros que son nuevos votantes. De todas maneras, con este escenario, y siempre con las precauciones, ¿no? Yo miro esto y digo, que el bloque favorito a ganar las elecciones es el bloque de la coalición multicolor. Bueno, depende de que sea ganar las elecciones. Ganar las elecciones, ¿qué es? Es sacar más votos, la suma de partidos en octubre o ganar en noviembre. Es la mayoría parlamentaria propia, ¿no? Y eso no es menor. Bien. Porque en realidad hoy el escenario que está planteado es que no se descarta que el Frente Amplio pueda tener mayoría en el Senado. No mayoría propia. Empate en el Senado. Claro, que como ya se dio en 2014. En la última elección que ganó el Frente Amplio. En 2014 ya se dio, ¿no? Tuvo 15 Pero senadores. Si tenés empate en el Senado, ¿qué pasa en Cámara Baja? Bueno, depende cuántos partidos entren. En la Cámara Baja entraron más partidos que en la Cámara Alta. Y entran, vos con 2% no entras al Senado, pero dicho de otra manera, este 41%. Probablemente los indefinidos puedan captar algo. Sí, sin duda. Vamos a hacer un escenario, pero tomando en cuenta, yo me apoyo seriamente en lo que vos decís. Hacer un 4-4 sería como exagerado desde mi perspectiva, porque ya votaron a la coalición, y si bien antes de pronto habían votado al Frente Amplio, me da la sensación que lo último es lo que de alguna manera tironea un poco más. A menos que haya pasado una cosa muy espantosa, que me parece que no sé si aplicaría en este caso. Hay algo que es central, que no lo tenemos todavía. A ver. Y es si ese público quiere un cambio o quiere la continuidad. Y eso va a ser lo que defina. Claro. Si el año que viene la situación económica, de seguridad, la discusión política, porque este público no está permanentemente en las noticias, siguiendo el escándalo la acusación del otro, lo que hizo el gobierno anterior, está básicamente en su vida, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez también, ¿no? Está en su vida, como todo el mundo, está en su vida, su entorno, sus problemas personales, particulares, y algunos tienen más interés por unas cosas, a otros les gustará más el fútbol, otros son más fanáticos de otro deporte, y otros son fanáticos de la política. Bueno, este público no es fanático de la política. Pero vos decís que con este 41%, porque creí advertir que había un comentario en esa dirección, ¿el Frente Amplio estaría en condiciones de
pelear una mayoría parlamentaria? Podría pelear eso, el empate en el Senado, y depende cuántos partidos entren en la Cámara de Diputados, podría estar cerca. Bien. Pero no es el más probable hoy. No quiere decir que no se dé, aparte todavía falta. ¿Cómo dialoga esto con lo que ha venido ocurriendo, con lo que ocurría 5 años atrás a esta misma altura y de alguna manera con lo que ocurrió en la primera vuelta de las elecciones del 19? Lo vemos luego en la pausa, ¿sí? Con mucho gusto. Para después ir a este otro aspecto, porque yo decía que la gran paradoja, no sé si llamarlo en esos términos, una especie de paradoja podía darse que, si bien, no sé si es como dice Isabel, que dice, Factum siempre le da menos al Frente Amplio. No. Toda la vida nos acusaron de lo contrario. En todo caso, digamos que también Factum dice y da a conocer otra encuesta, que es la Winner, ¿no? La gente, ¿a quién percibe? ¿Qué partido percibe va a ganar la elección? Y alguien dice, pero eso no importa, porque lo que importa es qué es lo que va a votar la gente. ¿Por qué esa sensación, esa idea de lo que podría llegar a ocurrir puede resultar de utilidad a la hora de hacer un análisis? Me gustaría que nos lo cuente, ¿no? Sí. Bien, lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana camino, estamos como siempre aprendiendo mucho con Eduardo Botinelli. Último tramo de la charla con Eduardo Botinelli. Estamos escuchando ahora a Santiago Chalar, el cantautor, intérprete uruguayo a 85 años de su nacimiento. Estamos conversando con Eduardo Botinelli a propósito de encuestas que se dieron a conocer en los últimos días, encuestas realizadas por Factum y que incluyen la inclinación política actual bajo la pregunta si el domingo fueran las elecciones a quién votaría, con las salvedades que hiciste, que en algunos partidos, como es muy fuerte la identificación con el candidato, en ese caso se nombran a los dos, ¿no es cierto? Mientras que en el resto de los partidos no. Ese nombrar a los dos podría jugar en esta circunstancia, pensando en el Partido Independiente y pensando en Cabildo Abierto, jugar de tal modo que pueda, no sé si sobredimensionar, si aumentar un poco artificialmente, pero digámoslo así, saco las dos palabras, sáqueles del acta, presidente, favorecer quizás la visualización de esos partidos. Sí. Eso podríamos... Sin duda favorece Bien. La visualización. Es parte de la oferta. A eso me parece que es importante. O sea, son parte del escenario, van a ser parte. Entonces, una cosa es los partidos consolidados y otra cosa es cuando los partidos no están consolidados y dependen de una figura. Pasó con Novik. El Partido de la Gente no era el Partido de la Gente, era Novik. Sí, claro. ¿No? Después, y esto es algo que me parece interesante traer porque ha habido también discusiones sobre ese punto. Sí, bueno, después en las elecciones nacionales no se terminó reflejando lo que marcaba las encuestas, por ejemplo, en el caso de Novik o del Partido Independiente. Y es verdad, porque en realidad la encuesta no está diciendo qué va a pasar dentro de un año, es qué pasa si las elecciones fueran el próximo domingo. Uh-huh. Ahora, desde las encuestas que daban 5 o 6 puntos a Novik, 5 o 6 puntos al Partido Independiente, pasaron un montón de cosas. Apareció Sartori, apareció Cabildo Abierto, apareció Talvi. Bueno, todos esos jugadores afectaron a esos partidos y a esas personas, ¿no? Entonces, es útil también para ver cómo los fenómenos que se van dando a lo largo del tiempo van afectando a los distintos partidos. O sea, esa también es parte de la riqueza de tratar de entender cómo se va posicionando la opinión pública. Bien, y en este contexto yo te preguntaba qué sentido o qué importancia puede tener la encuesta con el índice ganador, con el índice winner. Lo digo porque alguien puede decir, mira Factum, como no le dio bien al Frente Amplio en la encuesta de intención de voto, saca otra, porque por supuesto no inventa acerca de quién cree que va a ser el ganador, para que de alguna manera también le genere como entusiasmo, entonces todo el mundo queda contento. Bueno, sí. A ver. O todo el mundo queda enojado. Bueno, en general todo el mundo queda enojado. Sí, es difícil que todo el mundo quede contento. A ver, este índice de percepción de ganador no lo inventamos nosotros, sí, tiene 70 años por lo menos, y la idea es visualizar primero qué percibe la gente que puede pasar en las elecciones, pero además
esa percepción de lo que puede pasar en las elecciones es también qué está visualizando la gente para el próximo gobierno. Porque en definitiva, si uno piensa que va a ganar un partido, piensa que el próximo gobierno va a ser de ese partido. Por lo tanto, está visualizando eso. Sirve para acercarse a cuál es el humor de la gente en términos de qué visualización hace con respecto a eso, ¿no? Es decir, bueno, cuánto se aproxima o no lo que está votando a lo que cree que va a ocurrir. Uh-huh. Y ahí tenemos claramente los votantes del Frente Amplio, 9 de cada 10 cree que ganan. Sin embargo, los partidos de la coalición, los votantes de los partidos de la coalición, 6 de cada 10 cree que ganan. Ahora, 3 de cada 10 votan en los partidos de la coalición, y hoy están, por lo menos, inclinándose hacia eso, pero hay 3 de cada 10 que cree que gana el Frente Amplio. Y eso es importante, porque tiene que ver con cuál es la visualización que hacen entre lo que votan y lo que puede suceder. Ajá. ¿No? Y eso sirve también, es una de las herramientas que se han utilizado para identificar lo que hablamos en el bloque pasado del voto oculto o el voto vergonzante. Todavía no lo tenemos, ¿no? Porque aparte son pocos casos, esto hay que estudiarlo. Estos indefinidos, cuando estén más cerca de las elecciones, van a tener, hoy no la tienen. Hoy no tienen esta visualización de quién cree que va a ganar, no aparece en los indefinidos. Pero más cerca de las elecciones, esa visualización de quién gana entre quienes no tienen decidido el voto puede ser un factor, no necesariamente es, pero puede ser un factor que lo incline a votar, o que incluso su propia acción del voto termina siendo toda una acumulación de cosas. Y esa acumulación de cosas implica o incluye quién piensa que va a ganar, ¿no? ¿Por qué? Lo que está visualizando es cuál es el próximo gobierno. Pero ese quién pienso que va a ganar, ¿juega en alguna manera incidiendo en quién yo voy a votar? En quienes no tienen pertenencia, no tienen interés y quienes terminan definiendo. Ese 8% del que hablamos hace un rato, por ejemplo. Sí. Puede, a ver, hay una teoría que se llama la teoría del carro ganador. Eso, me subo al carro ganador. Eso puede ser un efecto que se dé sobre el final. No es un efecto que se da ahora, pero sobre el final, con todo puesto arriba de la mesa, puede ser un factor que termine definiendo ese voto que no tiene pertenencia, que lo termina haciendo por interés coyuntural y que visualiza un gobierno determinado. A esta misma altura, bueno, más o menos, ¿no? Porque era el tercer trimestre del 2018. Más o menos coinciden las fechas. Y ahora estamos en el cuarto bimestre. Sí, está bien, sí, estamos en la misma fecha. Con relación al índice Wiener, había resultados mucho más parejos, ¿no es cierto? Lo interesante es que aún así 48% creía que el Frente Amplio iba a ganar. Esto está construido, elaborado por los propios que terminaron votando el Frente Amplio, pero también muchos que no querían que el Frente Amplio ganara, claro. Que igual decían, seguramente el hecho de que ya había ganado 3 veces seguidas juega un rol, ¿no? Claro. Esta cosa que la izquierda, los más veteranos te cuentan, dice, nosotros nos acostumbramos a que por más que estuviéramos, que más hiciéramos, que golpeáramos puertas, que hiciéramos barriada, que vendiéramos calcomanía, igual ganaba la derecha, ganaban los partidos tradicionales, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que se está viendo es que el escenario hoy, en el humor de la gente, es mucho más proclive a un triunfo de la izquierda, o del frente de la izquierda, sí, que a un triunfo de la coalición con respecto a 5 años atrás. Entonces, si uno mira, tiene el Frente Amplio midiendo mejor en las encuestas, en todas, mide mejor que lo que votó. ¿No? ¿De dónde sale? Es un gran tema. Porque lo que muestra esto es que esos 2 puntos, 3 puntos que el Frente Amplio hoy marca más en las encuestas que lo que votó, más del 90%... Claro, votó 39, ¿no? Votó 39, ¿no? Más del 90% del total de votantes del Frente Amplio hoy, 95%, votó a Daniel Martínez en la segunda vuelta. Entonces, no es que está captando un voto que nunca estuvo cerca del Frente Amplio. Ya lo estuvo en la segunda vuelta del 2019. Uh-huh.
Por eso, cuando vos decías quién gana, Sí. bueno, Por eso yo te dije, bueno, mirá, yo sumo 2 más 2 es 4 y me da que si la coalición tiene un 46% de intención de voto, la suma de los distintos actores, y el Frente Amplio tiene 5 menos 41, y los indefinidos son nada más que 8%, pero además buena parte de todos esos 8%, 5 años atrás votaron a los actuales gobernantes, y yo digo 2 más 2 es 4, el favorito en esto, con estos datos es la coalición. Y ahí que vos me dijiste, pero ¿de qué elección estamos hablando? ¿La de octubre o de noviembre, no? Porque es verdad, la suma de los partidos de la coalición es más que la del frente. Depende cómo se comporte ese 8% de indefinidos, cómo termina siendo esa relación. ¿Mm? Ahora, en cualquier escenario, si esto se confirma, ¿no? Dentro de un año, faltan 13 meses todavía para esto, si llegamos a un escenario así, Sí. igual la coalición votaría menos que lo que votó en 2019 y el frente votaría más que lo que votó en 2019. Esas son dos cosas que se podrían asegurar. Se vislumbra, del mismo modo que decimos, mira, el escenario más probable es que haya segunda vuelta. El escenario más probable es que sea de un candidato del Frente Amplio y un candidato del Partido Nacional, o candidata, ¿de acuerdo? Sí. Además, en ambos casos hay En chance ambos, que sí. pueda ser una mujer también, ¿no? Y el otro escenario muy probable es que la coalición vote un poquito menos que 5 años atrás y el Frente Amplio vote un poquito más que lo que hizo 5 años atrás. Sí. O sea, el escenario hoy, desde el punto de vista del voto, da un poco la razón a esa percepción de la gente de que el Frente Amplio gana. Es decir, no es seguro. Y de hecho, 53% dice el Frente, pero el 47% no nombra al Frente como posible ganador. 54% si sumamos lo que dice que gana la izquierda, ¿no? Ajá. Ahora, está bastante pareja la visión de que gana el Frente o no. Y tiene mucho que ver con cómo en realidad se está comportando el electorado. El electorado en términos de intención de voto está muy repartido, ¿no? Y de hecho, en realidad, si nosotros miramos 2019, y por eso pensando quién gana en noviembre, bueno, 2019 ganó la calle Pou por menos de 1,5 puntos. En 2022 el referéndum ganó el no sobre el sí, no estoy contando el voto en blanco o el anulado, porque no es parte, digamos, del voto específico y de respaldo directo, pero ganó por 1,5 puntos. Entonces, pensar un 2024 con una distancia grande entre un candidato y otro es difícil. Yo ahora estoy buscando, para terminar, ¿no? Para ver cómo dialogan algunas cosas con las intenciones de voto. Estoy buscando cuáles eran las preocupaciones del público. Bueno, allí la seguridad, bueno, la última de esta tanda todavía no difundimos. Ajá. Pero la anterior, por ejemplo, habían bajado los problemas económicos, los temas económicos como problema. Sí. La seguridad se había estabilizado, pero había tenido un repunte muy fuerte de la preocupación por el agua. Claro. Bueno, esa preocupación Esa por el se va a agua desactivar, ya claro. está desactivada, Claro, digamos, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volvió a crecer la seguridad, volvió a crecer los temas económicos. O sea, cuando uno mira las preocupaciones, pasó la pandemia, que era la preocupación principal, los efectos de la pandemia, ¿no? Todos los temas económicos. Claro, pero tanto lo de la pandemia como lo del agua son imponderables, por decirlo de algún modo. En realidad yo creo que que llueva puede ser imponderable. En todo caso, ¿qué haces con eso? ¿O cómo prevés eso? No es imponderable, No. forma parte del expertise de gobernar. Pero no quiero meterme en ese baile. En todo caso, no estaba en los asuntos a resolver, Claro. porque la pregunta, y a lo mejor me ayudas a entender un poco cuáles son las lógicas que generalmente atraviesan la decisión voto. Yo sé que tu padre es de los que dice que son tantas y tan difíciles de determinar que es casi imposible el ejercicio. Pero convengamos que los actuales gobernantes, en líneas generales, ganaron, entre otras cosas, por la inseguridad es un desastre. Esto estaba muy marcado. Sí. Y es un desastre por cómo están las cosas, pero además es un desastre porque la barra que está gobernando, no lo sabe, no tiene muchas ganas de resolverlo, incluso con el argumento de que está del lado de los chorros y no de la que. Hasta ese nivel se llegó, ¿no? Sí, claro. Lo veíamos todos los días, a cada rato. La gente, en alguna medida, no podemos saberlo con qué dimensión, pero de alguna manera ese discurso lo aceptó. Sí, mirá, esta gente hace ya un rato que está gobernando y lo que veo que la inseguridad es un problema que no para. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A lo mejor es hora de darle la chance a los otros. Un otro argumento que quizás es bastante inusual, pero que tuvo una importancia, era,
se han ido de mambo con el gasto esta gente. Tenemos un déficit fiscal monstruoso, estamos gastando mucha más plata de la que tenemos y esto implica endeudamiento, que los nietos, toda esa cosa que siempre se ha dicho, o de un lado o del otro, ¿no es cierto? Y si bien el gobierno fue bastante fiel a esa consigna, incluso mereciendo críticas por izquierda, diciendo, es la pandemia, ya sé que lo prometiste, pero gastás más que gente se nos está cayendo a la pobreza. Estamos bien lo que estoy diciendo, ¿no? Ha pasado que, fiel a la tendencia histórica, en el año preelectoral en el que podés incidir con los presupuestos, el gobierno soltó un poquito la billetera y estamos hablando de un déficit fiscal que no se distancia tanto a aquel. ¿Sí? Según los técnicos, ¿no es cierto? Entonces, queda arriba de la mesa un asunto de... y por otro lado la izquierda diciéndole, con esta gente la vamos a pasar mal económicamente porque los trabajadores van a perder salario. Y hay que decir dos cosas. Primero, que el empleo lo ha resuelto satisfactoriamente este gobierno, al punto tal que hay más empleo que cuando lo agarró. Sí. El gobierno, ¿no? A pesar de la caída un poquito en pandemia, se retomó los índices y se superaron, ¿no? Nadie puede decir, yo tenía trabajo y con este gobierno lo perdí. Bueno, habrá uno que sí, pero los números, ¿no? Digo, claro. Los números dicen otra cosa. Y el tema del dinero que ganan las personas, de verdad que tuvo un problema, porque se fue afectado por baja de ingresos, ¿verdad? Una inflación que empujaba a lo alto. Pero justo en este año se logró equiparar la pérdida. Lo perdido está, pero la inflación está siendo buena, sí, porque es baja. Entonces tenemos que dos asuntos que la izquierda de pronto decía, desde el punto de vista económico, terribles que iban a ocurrir, a nivel terrible, aparentemente no estarían ocurriendo. Sí. La gente lo está percibiendo así, ¿no? Bueno, más o menos. Ahí hay algo interesante que hay que ver con el paso del tiempo. Y los anuncios preelectorales, eso sí, no se estarían cumpliendo. Bueno. Entonces, alguien podría decir, si vos anunciaste algo y no lo estás cumpliendo, la gente te lo va a cobrar. Sí. ¿Dónde estamos parados en ese aspecto? Bueno, a ver, una cosa, el tema del déficit fiscal no es algo que entre en el conjunto de la población. O sea, de hecho, ¿quién sabe qué es el déficit fiscal? Bien. Pero coincidimos vos y yo que por primera vez en la última elección estuvo en el puesto, centro, sí, de lo como nunca antes en la historia. Pero era claro, pero la gente, el común de la gente, que digamos la mayoría de los votantes no entendían el déficit fiscal, pero sí se entendía que se gastó tanto y no importaba si era 1 o 100 millones en Pluna, eran CAP, en esto, ¿no? Los planes, lo que fuera, ¿no? Sí, se ponía el colchón de Sendic, no importa. Estos gastan. Entonces, eso sí se entendió. Eso sí era claro. Lo de la seguridad también era claro. Hoy, la inflación, en términos tan bajos, que es, digamos, de los últimos, creo que 25 años, o 20 años, es una muy buena noticia, pero los precios siguen subiendo. Claro. O sea, que baje la inflación no es que los precios bajan. Lo que hace es detener el aumento en los niveles que estaba antes. No está subiendo tanto. Y no todo desacelera de la misma forma. Claro, sí, obvio. La percepción de la gente es lo que visualiza si se le aumentan o no sus cosas, su consumo, que el índice está construido a partir de un consumo promedio, ¿eh? Pero la sensación que hay en el conjunto de la población es que la inflación no fue bien manejada. Sea por el gobierno, sea por la guerra, sea por lo que fuera, pero la gente percibió un aumento de los precios que todavía está. Ahora hay que ver si esta desaceleración del aumento, con el paso del tiempo, si esto se estabiliza, cambia la percepción. La percepción de la gente del aumento de precios demora más en cambiar. Lo otro es el punto de la seguridad. En la seguridad, efectivamente, está habiendo problemas para el gobierno, claramente de los votantes del Frente Amplio, pero también hay una parte relevante de los propios votantes de los partidos de la coalición que creen que el gobierno no actuó bien, ¿no? Por lo menos no fue satisfactorio. Y eso es un tema para el gobierno, va a ser un tema de campaña sin duda. Ahora, también es interesante, no lo tenemos para esta elección, seguramente lo agarramos en los próximos meses. Nosotros hicimos un ejercicio de preguntarle qué partido es el que para usted tiene la solución o puede ser el mejor para solucionar los problemas de la seguridad. Y salía muy repartido. No era que la gente visualizaba necesariamente que un partido va a tener. Uh-huh. Y el efecto, que eso fue también un error, digamos, en
en la interpretación o cómo se captó un mensaje, digamos, que hicimos en un análisis. Nosotros dijimos, la seguridad no mueve la aguja en el 2019. Pero no la movía en 2019, porque ya la había movido en 2016, 2017, 2018. Es decir, llegó un punto donde todo el que ya estaba visualizando que el frente había sido un fracaso en la seguridad, ya había cambiado el voto. Y el resto, los que ya tenían, ya estaba definido el voto, no visualizaban que un partido o un conjunto de partidos iba a solucionar el problema de la seguridad. Uh-huh. Y los resultados lo que muestran es que efectivamente la gente tenía razón. No había un partido que solucionaba totalmente los problemas de seguridad. Ahora, el gobierno está haciendo un trabajo muy importante en todo lo que es en la comunicación de lo que hace, ¿no? En temas de inflación, en términos de recuperación del salario. Hay que ver cómo, si logra o no cambiar la percepción sobre seguridad. Eso no lo ha logrado. Pero sí, por ejemplo, en empleo, la evaluación es positiva. Incluso es el ítem, siendo negativo, porque los votantes del Frente Amplio tienden a ver negativamente todo, es la política que obtiene mejores resultados dentro de los propios votantes del Frente Amplio. La alimentación es otro que cambió. Y eso ha sido las políticas y la comunicación. Las políticas de alimentación tenían una evaluación muy negativa durante 2020, 2021. Ajá. Y fue cambiando lentamente durante 2022. Pandemia, ollas populares, todo aquello. Y eso hoy aparece con un saldo positivo, ¿no? Es decir, hay cosas que el propio gobierno revierte, y sin dudas todo lo que viene para adelante, que es todas las inauguraciones de obras, las infraestructuras que estaban previendo. Al histórico estilo, digamos. Sí, claro. Sí, sin duda está, digamos, uno va viendo y las obras están en ejecución en todo el país. Bueno, esas obras... No, pero quiero decir que ha sido como un estilo histórico de la política uruguaya, sí, ¿no? Sí, claro. El año electoral termina siendo cuando un más año exhibe que también es razonable pensarlo temporalmente en términos de, bueno, uno empieza a ejecutar, claro, termina sobre el final del periodo. También es mucho que hay estudios de economistas, creo que fue Javier de Aedo, que hace poco lo presentó, creo que fue Javier de Aedo, y cómo sistemáticamente el gasto público aumenta en el año electoral. Sí, claro. No importa el color del gobierno. No, es que más, creo que había una expectativa grande por parte de economistas de advertir si en efecto con este gobierno se iba a producir una excepción que de alguna manera honrara ese paradigma ideológico en cuanto a la economía, ¿verdad? Lo que iba a lucir como una excepción y por lo tanto algo de decir, mirá, yo cumplí. No parece ser el caso en ese aspecto, ¿no? No. Bien. Para que te despido, dame un dato sobre esto, porque evaluación de preguntas exclusivas, esta fotocopia la saqué de una información que fue pública, candidato con el cual el Frente Amplio tiene más posibilidades de volver al gobierno. Pero esto no está en la página web de ustedes. No, ni va a estar. Contame, en la medida que no te ponga tan incómodo, pero un dato al público habrá que darle, ¿cómo es y cómo funciona que algo? Porque no estás diciendo esto no lo hicimos, o es apócrifo. ¿No? Esto lo hicieron ustedes, esto lo midieron ustedes, pero esto no lo divulgaron ustedes. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Lo hemos hablado muchas veces, que tiene una parte sana el sistema de encuestas en Uruguay, que es que todas las encuestadoras trabajamos para todos los partidos. Sí. Y el sistema tiene una parte que es un núcleo duro, digamos, del cuestionario, que es de propiedad de la consultora, que se los da a los contratantes, y una parte también se divulga en los medios de comunicación con los que tenemos acuerdos. Hay otra parte que es la posibilidad de preguntas que ponen los contratantes. Eso es, por eso tiene el título de ¿cómo es? Evaluación de preguntas exclusivas. Son preguntas exclusivas, claro. Son del contratante. Claro. Factum no lo difunde. Y como no lo difunde, bueno, tampoco es una regla escrita que no se difunda por parte del contratante, pero tiende a ser, o se busca que la información sea reservada, que sea para la toma de decisiones. Que te sirva a vos como insumo de tu actuar político. Exactamente. Pero no, lo que pasa es que el actor político, a propósito de la comunicación política estoy pensando, ¿no? El actuar político desde el punto de vista de la comunicación puede implicar, para quien entienda que esto es una buena noticia, perdón, yo
no soy experto, he hecho un par de diplomaturas en comunicación política, pero puedo advertir que si el candidato con el cual el Frente Amplio tiene más posibilidades de volver al gobierno, el resultado me da que el 65% es Orsi, 20% Cose, 45 puntos atrás, y ni hablar Vergara 4%, o Lima 2% y 10%, solo 10% que no opina. Esto parece ser una buena noticia para aquellos que trabajan y que procuran que sea Orsi el candidato del Frente Amplio. Sí, es una buena noticia para Orsi, ¿no? Si esa pregunta fuera una clave de decisión, sí. Es decir, si los votantes, primero, esto es en el total del electorado, entonces ahí está la visión de quienes no van a votar al Frente Amplio, sí, también ahí, ¿no? Claro. Eso es una salvedad. La otra es si efectivamente que alguien sea el mejor para ganar es un elemento decisorio al momento de votar en las elecciones internas. Y eso no lo sé. Bueno, los expertos, tus colegas politólogos dicen que la gran paradoja de estos sistemas que incluyen una primaria es que en general en la primaria se elige al más parecido a uno que no suele ser el más votable por los otros, ¿sí? A ver, en términos, como empezamos la charla hoy, sí, la elección interna no es una muestra representativa de lo que pasa en octubre. Porque los que votan son un segmento específico que no son iguales en términos de composición que quienes votan en octubre, claro, ¿no? Entonces, esta pregunta, bueno, da un resultado. ¿Ese resultado es clave, importa, decide? No lo sé. Está bien. De hecho, ha pasado en otras elecciones que el mejor candidato no fue el que ganó la interna. Y yo presumo que esto fue, digamos, el equipo de campaña de Orsi que divulgó. No lo sabés. No lo sé. Pero mi presunción no es traída de los pelos, ¿verdad? No digo que sea acertada, pero se apoya en una especie de sentido común, ¿no? Tiene sentido común. Tiene sentido común lo que estoy diciendo. No creo que... no sé, no me quiero meterme, ¿está? ¿No? ¿Está? Bien, la pregunta es, cuando eso ocurre, y a pesar de que si bien no es ilegal, está la norma no escrita de usos y costumbres, ocurre que, por ejemplo, Factum llama a ese comando de campaña para decir, ¿divulgaste algo que no está bien haber divulgado? Bueno, sí, a ver. ¿O ya no tiene sentido? No es un tema grave, digamos, Okay. para ahora. No sé, yo creo que tiene mucho más utilidad este tipo de estudios para utilizarlos como insumo que para difundirlos, ¿no? Entonces, bien, pero... Porque después se empieza con guerras, cada uno pone una pregunta que le favorece y entonces empieza una guerra de encuestas que no llevan a ningún lado, porque en realidad lo que hacen es generar ruido. Porque el día de mañana una encuesta pone, no sé, quién es el mejor para cebar mate o quién es el mejor para tal cosa y da un resultado distinto, entonces va un titular que dice, Cose es la mejor para no sé qué, Vergara es el mejor para no sé qué, Lima es el mejor para no sé qué, y aparece de nuevo Orsi. O sea, no creo que sea conducente tampoco desde el punto de vista de la información que se le da a la gente. Esta evaluación de preguntas exclusivas fue para, presumiblemente, para la gente de Orsi, pero también seguramente para otros actores políticos de también otros partidos, ¿no? Sí, claro, Imagino. nosotros tenemos, por eso te decía, Las trabajamos con encuestas todos los partidos. ómnibus es a las que cada uno le mete su propio pasajero. Claro. Que además que permiten además subvencionarla, ¿no? Es Sí, decir, claro, pagarla. claro. Sí. Bueno, Tal gracias cual. Eduardo Botinelli por tanto favor. tiempo y por enseñarnos tanto, ¿está? Muchas gracias a ti. La seguimos A las más temprano órdenes. que tarde.